Hola a todos, bienvenidos a esta pequeña cápsula que hemos preparado en Deep Capacitación Reflexiva. El tema que vamos a tocar tiene que ver con una pequeña parte del nuevo esquema en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Una pequeña plática que está tomada de un módulo diseñado para 24 horas en el tema que hemos mencionado y que está tomado de un diplomado de actualización en gestión pública que se está impartiendo en Cuernavaca en este año 2017. Mi nombre, Guillermo Beltrán Castillo, y si me permiten les voy a platicar unos cuantos minutos acerca de este tema. Empezamos por identificar a los posibles sujetos interesados en el tema. Estos 4 sujetos los vamos a ir definiendo y vamos a ir identificando el posible interés y el posible punto de vista que debe ser importante y tomado en cuenta por cada uno de ellos. Primero, obviamente, los propios servidores públicos. Este que tenemos aquí, por ejemplo, que de hecho ya está sufriendo parte, digo parte porque mucho de lo que hizo fue antes de que entrara en vigor el sistema actual, que entró en vigor a partir del 19 de julio. Estoy hablando de todas las reformas que tienen que ver en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción y concretamente en la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Bien, entonces los servidores públicos deberían estar preocupados primero por entender y saber cuáles son los efectos más importantes de estos cambios en materia legal. Los segundos sujetos son aquellos denominados órganos internos de control. Estos, primero porque probablemente con ojos desorbitados cuando están revisando los cambios que ya entraron en vigor y que por cierto ya tiene más de 15 meses porque fueron publicados el 18 de julio del año 2016 para tener un efecto de entrada en vigor completa a partir del 19 de julio de este año 2017. Probablemente si estos órganos internos de control, que son los sujetos o personas que elaboran, que trabajan para la Secretaría de la Función Pública, para la Auditoría Superior de la Federación, las auditorías locales en cada entidad federativa, las contralorías o entes equivalentes en cada entidad federativa, los órganos internos de órganos autónomos como serían algunas universidades públicas, las comisiones de derechos humanos tanto a nivel federal como en cada entidad federativa, pues probablemente si ya están al tanto de todo lo que se les viene encima como trabajo y responsabilidad, pues tengan esta expresión, porque los órganos internos de control hoy por hoy son los sujetos operadores del Sistema Nacional Anticorrupción más importantes. En tercer lugar, tenemos a los que siempre sufrimos las consecuencias en este país, los ciudadanos. Aquí el ciudadano está rojo, quizá de muchos resentimientos acumulados durante todos los años que tenga de existencia, porque creo que ya las generaciones que vivimos actualmente pues ya nos tocó vivir mucho de los sufrimientos, con crisis económicas repetitivas a partir de los últimos 40, 50 años, y que bueno, estamos sumamente enojados. Y por último, el cuarto sujeto interesado serían los abogados, que en esta parte serían los que pudieran estar más contentos siempre y cuando se vayan a dedicar a trabajar dentro de este sistema, un sistema que en lo particular a mí no me gusta, que tiene muchas deficiencias, que está mal diseñado y que bueno, eso será cuestión de platicarlo en otras cápsulas sucesivas. El día de hoy lo vamos a hacer rápido, el material consta de 19 diapositivas, pero me interesa que lo vayamos analizando dependiendo del punto de vista de cualquiera de estos 4 sujetos y me gustaría empezar por
la parte del ciudadano. Es decir, tú ciudadano que estás muy enojado contra todo este sistema político, contra el sistema económico en el que has sufrido prácticamente desde que naciste, pues tienes que saber que bajo el nuevo esquema hay un artículo, lo pongo porque es obvio que hay que estar fundamentando todo lo que vamos a decir y explicar. La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas establece varios conceptos muy importantes. El primero que tenemos que saber, o que tú tienes que saber como ciudadano, es que existe la posibilidad de presentar denuncias. Denuncias que vas a presentar porque estás en tu derecho ante autoridades investigadoras. Ahorita definimos qué va a ser una autoridad investigadora. La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas puede iniciar de oficio, por denuncia o derivado de auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes. Esas autoridades competentes, llámese Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Secretarías de las Contralorías en cada entidad, Contralorías municipales en tu municipio, pues son las autoridades investigadoras. Y tienen que darle trámite a las denuncias que, por ejemplo, presenten los ciudadanos. Ahí es la importancia de lo que tú debes de saber hoy por hoy con base en estas nuevas reglas y en estas nuevas disposiciones legales. Imaginémonos que tú, ciudadano, estás molesto con tu presidente municipal en alguno de los casi 2.500 municipios que existen en este país. Debes de saber que las secretarías y los órganos internos de control, en este caso tu contralor municipal del municipio donde vives, tiene la potestad incluso de formular una denuncia ante el Ministerio Público cuando el presidente municipal de tu municipio tenga una discrepancia en su patrimonio. Pues quizá no sea muy fácil detectarlo, pero tú como ciudadano lo que tienes que saber es que para denunciar necesitas fundar tu denuncia. Déjenme mover esta cámara para que esté centrado. Debes de fundamentar tu denuncia solamente en datos o indicios, es decir, ni siquiera pruebas. Las pruebas las tendrá que buscar la autoridad investigadora. Lo que tú necesitas para denunciar a tu presidente municipal son datos e indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de faltas administrativas. Obviamente faltas administrativas que en algún momento podrán dar origen o ser la base de posibles delitos, que ya sería materia penal. Entonces, tu ciudadano enojado, tienes mecanismos fundados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que aquí habría que checar cómo replicaron la ley en la entidad federativa donde vives y que sería aplicable para el caso que estamos hablando, de poder denunciar al presidente municipal de tu localidad, presentar una denuncia con fundamento en los artículos correspondientes en la ley local. Aquí estoy haciendo referencia a la ley general, que aquí la cuestión, bueno, nada más es mencionar que la ley local debió respetar todo el contenido de esta ley general. Para el caso, esta es la parte fundamental, el poder tener un mecanismo de denuncias. Déjame decirte que el próximo año porque ya tendría que estar de acuerdo con la ley, van a existir diversas plataformas digitales por las cuales los ciudadanos podremos presentar las denuncias contra los servidores públicos. Entonces, ve pensando cómo le vas a hacer si sigues muy enojado con tu presidente municipal, que es el ejemplo que estamos desarrollando. Bien, continuamos. Es obligación de la autoridad investigadora, en este caso del contralor municipal de tu localidad, una vez que le presentaste ya la denuncia,
el denunciar los actos o omisiones que en ejercicio de su función llegare a advertir y que puedan constituir faltas administrativas. Si no lo hace, si el Contralor Municipal no lo hace, el mismo Contralor Municipal estará incurriendo en un delito, en una falta administrativa grave, que se llama obstrucción de justicia y que está regulado en el artículo 64 de la Ley General. Es decir, no iniciar el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente dentro del plazo de 30 días incluso. Entonces, ¿qué dijimos? Necesitas datos e indicios. ¿Cuáles pudieran ser esos datos e indicios? A ver, se me ocurre. Puedes entrar a las páginas de transparencia y bajar las declaraciones 3 de 3 que el presidente municipal ya está obligado a presentar. Probablemente porque ya hayan modificado la ley local desde el año 2016, y si no, lo tendrá que hacer en el mes de mayo del próximo año, es decir, en mayo de 2018 tendrá que estar presentando su declaración 3 de 3 en esa nueva plataforma digital que al día de hoy, 8 de noviembre del 17, no la conocemos y no existe, no está funcionando, pero tendrá que funcionar ya en mayo de 2018. Entonces podrás bajar su declaración 3 de 3 y buscarle detalles. El más fácil. En la cuestión de intereses, probablemente el presidente municipal tenga participación en algún tipo de empresas o negocios de donde sea accionista o miembro. Probablemente ese tipo de sociedades pudiera ser al mismo tiempo, y es lo que habría que checar, si no son proveedores de algún ente gubernamental y que pueda darse un conflicto de intereses. Obviamente que para esto sí tendríamos que apoyarnos, por lo menos en alguna persona que tuviera experiencia desde el punto de vista de ciudadanos, y digo, de las carreras que existen más en este país, o los profesionistas que existen más, son los contadores públicos. Entonces los contadores públicos pueden revisar de una forma un poquito más técnica, con técnicas de auditoría, por ejemplo, el comportamiento del patrimonio de un servidor público durante los últimos 2 o 3 años, por ejemplo. Se me ocurre, digo, y yo lo he hecho, he bajado declaraciones de servidores públicos, y en la parte de la constancia fiscal que tienen que presentar, que es una sola hojita, o sea, no tiene datos, reflejan un saldo a favor. Un saldo a favor en un servidor público, cuando nada más tiene una sola percepción, porque solamente trabaja como presidente municipal, y que en su declaración no reporte otro tipo de ingresos, está muy raro. No tendría por qué tener saldo a favor, porque se supone que de acuerdo con las leyes de presupuesto, su sueldo es neto, y el procedimiento para calcular su impuesto tiene un procedimiento que los contadores llaman piramidación. Por lo tanto, si esa piramidación se hace para pagar un impuesto, ese impuesto no puede quedar a favor al final del ejercicio. Son cosas complejas, pero estoy mencionándolo por si alguien de ustedes tiene cierta referencia o puede quizá después ampliar esa parte de su investigación. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es buscar las declaraciones 3 de 3 de tu presidente municipal, que sería quizá el dato más accesible en la parte de poder denunciar o detectar, sobre todo cuando hay ruidos, rumores, noticias de que el presidente municipal de tu municipio pueda estar haciendo mal uso de los recursos públicos. Entonces quedamos: ciudadano, tendrías que presentar una denuncia bajo el esquema de una plataforma digital. Si no existe esa plataforma digital, hoy por hoy tendría que haber un sistema alterno, quizá por escrito, ante el Contralor Municipal, donde únicamente debes de tener datos o indicios de aquello por lo cual consideras que el presidente municipal posiblemente o presuntamente esté cometiendo algún acto ilegal o indebido. Existe la posibilidad de las denuncias penales, obviamente. Es decir, el Contralor Municipal, de acuerdo con este fundamento, tiene que presentar las denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante las fiscalías especializadas en combate a la corrupción. Que a estas alturas del partido, tomando en cuenta que este sistema debió entrar en vigor por completo
desde el pasado 19 de julio de este año 2017, pues ya deberían de existir estas fiscalías en cada entidad federativa, donde tendrías que presentarla respecto a tu presidente municipal. ¿Cuál es la importancia una vez que tú presentaste la denuncia? El contralor municipal no te podría decir que ya revisó las declaraciones patrimoniales de intereses del presidente municipal y que no encontró nada, porque no se trata nada más de que lo revise por encimita. Es decir, el contralor municipal está obligado a revisar esas declaraciones, obviamente compulsando o investigando información que pueda estar en poder de otras autoridades. Todas las autoridades de este país, de acuerdo con este fundamento, están obligados a proporcionar la información. Dice el 95, las autoridades investigadoras aquí tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos. Lo único que tienen que hacer es, si esa información estuviera reservada, su única obligación es tener reserva o secrecía. No hay secreto y bancario fiscal para el contralor municipal en este caso. En caso de faltas administrativas graves, al contralor municipal no le serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información. Se los dejo aquí. Si alguien está interesado en tener copia del material, en la parte de abajo de las diapositivas está el correo electrónico correspondiente, o bien el acceso, la referencia a la página, al blog de nuestra firma, para que lo puedan tener y estudiar de manera completa y profundizar, obviamente. El artículo 96 de la misma ley señala que las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetas a investigación por presuntas irregularidades, en el ejercicio de sus funciones deberán atender los requerimientos. El requerimiento en este caso de un contralor municipal, es decir, el contralor municipal tendría que investigar con el registro público de la propiedad, con el registro vehicular, con la Comisión Nacional Bancaria, ¿por qué no?, con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y obtener datos acerca del patrimonio del presidente municipal. En esta parte, la ley también establece ciertas características o ciertas obligaciones para los servidores públicos en materia de la declaración, en donde se identifique cuál ha sido la evolución patrimonial y declaren los intereses que pudieran tener en conflicto. La información de las declaraciones, tienes que saber, ciudadano, si sigues enojado, que puede ser utilizada por los ministerios públicos, que las autoridades investigadoras podrán realizar verificaciones aleatorias. Obviamente que aquí en este punto el contralor municipal podrá decir que de los 300 trabajadores en el municipio que cobran con dinero público, cuando realiza su muestra, resulta que la declaración del presidente pues no salió en su muestra y por lo tanto no la revisó. Entonces sigues teniendo tú el elemento de poder denunciarlo. ¿Qué otra cosa es importante que tienes que saber? Las autoridades investigadoras podrán firmar convenios con autoridades para compartir informaciones, lo que antes mencionábamos. Registro público, aquí por ejemplo mencionamos, podría obtener datos de la Comisión Federal de Electricidad para saber si no tiene contratos de luz en algún inmueble que no tenga declarado en su patrimonial. De la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué tal si el señor anda de viaje? Y cruzar con información de sus estados de cuenta que también puede obtener el Contralor Municipal.
Esto es así porque cuando yo presento o cuando tú presentas la denuncia ante el Contralor Municipal, si el Contralor Municipal determina que no hay elementos de faltas administrativas que pudiera probarse contra el presidente municipal, tendrá que notificarte a ti, ciudadano, de que no encontró elementos. Pero obviamente a eso voy, eso es lo importante y lo vuelvo a repetir. Me tendrá a decir que el Contralor Municipal que no encontró elementos, aún y cuando revisó estados de cuenta bancarios, de tarjetas de crédito, registro vehicular, registro de la propiedad, y que cruzó información con un sinfín de autoridades que le proporcionaron datos con los cuales llega a la conclusión de que el presidente municipal no tiene elementos que pudieran constituir o conductas que pudieran constituir actos u omisiones que no justifiquen la evolución patrimonial en su caso. Y no termina ahí, porque las autoridades investigadoras también podrán solicitar a los servidores públicos copia de su declaración fiscal completita. Oye, presidente municipal, ¿de dónde sacas el dinero para comprar una casa? Un crédito hipotecario tiene que estar declarado el crédito hipotecario. Préstamos tienen que estar declarados los préstamos. Herencias, legados, tienen que estar declarados todos los ingresos que tienen una repercusión fiscal. Viáticos, hasta los viáticos tienen que estar declarados en la declaración fiscal. Ante la omisión de la presentación de la declaración 3 de 3, también el Contralor Municipal tendrá que iniciar un procedimiento de responsabilidades. Esta parte me la salto, yo se los dejo para que lo lean. Guardo silencio un poco para que tengan tiempo de leer. El Contralor Municipal tiene que hacer su trabajo de manera ordenada, metódica, con base en protocolos, guías y programas para revisar la declaración 3 de 3. Si somos 115 millones de mexicanos aproximadamente o más, pues qué caray, de ciento y tantos millones, ninguno va a denunciar al presidente de la República por su declaración patrimonial. Digo, porque a lo mejor en la Secretaría de la Función Pública no sale la muestra porque es aleatoria y deciden no revisar porque no salió en la muestra la declaración patrimonial del presidente de la República, pero pues entonces de esos ciento y tantos millones de mexicanos, pues con una denuncia tendríamos que obligar a la Secretaría de la Función Pública a revisar la declaración del presidente con todos los elementos que mencionamos. Está interesante y de pronto uno dice wow, estos mecanismos pues son nuevos, entran en vigor a partir del 19 de julio de este año y es importante que tú ciudadano, no sale mi mano, tú ciudadano lo conozcas. El servidor público está obligado a proporcionar a la función pública, a las contralorías, a los órganos internos de control, al contralor municipal, en su caso, toda la información que se requiera para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos y directos. Esta parte quizá pudiera ser sujeta de alguna cuestión o algún amparo, porque probablemente, porque estas personas en principio no son servidores públicos. Pero bueno, eso es un punto que podríamos analizar en otra ocasión, desde el punto de vista de un servidor público, obviamente. Y bueno, es importante revisar toda esta parte. Ciudadano que hoy estás enojado, hay un sistema nacional anticorrupción con muchas deficiencias, pero las poquitas ventajas que pudiera tener hay que usarlas y las tendrías que usar.
Empieza por tu presidente municipal. Son casi 2.500 municipios en el país, 2.450 y tantos, más o menos. Estas personas, en el caso del ejemplo, tu contralor municipal tendría que estar asustado porque tiene una enorme obligación sobre sus espaldas. Y bueno, repito, si te interesa tener las diapositivas por completo, están en la página, en el blog de ipfcorp.blogspot.com o bien un correo a capacitación@dipfcorp.com. Muchísimas gracias. Actúen, por favor. Se los dejo de tarea. Gracias.